Es hermético, nadie sabe lo que opina hasta que decide. ¿Quién es? Supongo que todavía no lo sabes. Te doy otra pista. Es resistente, es flexible, es pragmático. No hay asuntos en los que se le pueda considerar un ortodoxo, un dogmático ideologizado. Eso, que muchos consideran un defecto, es una virtud cuando vienen cambios copernicanos. ¿Ya lo sabes? No te voy a hacer esperar más. Es Pedro Sánchez, en este caso, el presidente de España. No lo confundas con otro. Bienvenido a una nueva entrega de Exégesis Hinkelminkel, tu exégesis de confianza. En anteriores capítulos nos hemos ocupado del currículum abrumador de Ada Colau y de los generosos cambios en algunas oficinas de la Caixa, gran ejemplo de lo que opina la directiva de sus clientes. Y ahora le toca el merecidísimo turno a un panegírico publicado en la edición digital del País el 29 de marzo de 2020. Se trata de una muestra imbatible que nos permitirá ver a qué nivel pueden llegar las manifestaciones del espíritu humano. Sin embargo, nos vamos a centrar principalmente en una selección de fragmentos, ya que un análisis completo alargaría demasiado este video y pondría a prueba los nervios de nuestro exégeta de cabecera, el único que se ha atrevido a encarar una lectura atenta del texto en toda su gloriosa extensión, un auténtico héroe. Empezamos después de los aplausos. ¿Y qué hace ese hombre excepcional, ese presidente que es resistente, es flexible, es pragmático, tal y como le describe con objetividad desenfadada una fuente anónima que es citada, entre otras fuentes anónimas, en el panegírico? Pues cosas excepcionales, evidentemente. En ese ambiente tenso, y con buena parte de su familia afectada por la enfermedad, Sánchez se enfrenta a la mayor emergencia sanitaria de la historia reciente con una obsesión: aplanar la curva de contagios. Sánchez se obsesiona con las estimaciones acerca de cuánto puede durar la fase más aguda y por tanto este confinamiento, que se traducirá en tasas de paro dignas de una depresión, en cursos perdidos para miles de estudiantes, en una cicatriz socioeconómica que será más profunda cuanto más dure la alarma. El presidente se obsesiona con estimaciones. Imagínate entonces los efectos devastadores que deben producir en su psique los hechos, como, por ejemplo, la falta de mascarillas que ha venido padeciendo el personal sanitario. Los panegiristas, que a lo largo del texto demuestran su aprecio por las metáforas, revolotean alrededor de esa obsesión y hablan de cicatriz socioeconómica. Puestos a metaforizar, mejor sería invocar una herida, no el rastro que deja la herida ya curada. Todavía queda mucho para eso. Debe de ser una muestra de optimismo recalcitrante por parte de la pareja de periodistas que ha creado esta pieza digna de estudio. Sigamos. La otra obsesión de Sánchez es que los españoles vean que ha tomado las riendas, que hay un comandante en jefe. Para eso dedica mucho tiempo a diseñar su estrategia de comunicación, con numerosas comparecencias televisivas. Cuenta con un nutrido equipo para elaborar sus discursos y preparar la puesta en escena. El presidente aparece estos días en televisión cansado, con un aire prematuramente envejecido. Es el precio que se paga por vivir de cerca ciertas revelaciones, por tomar decisiones de gran calado. El propio texto del País parece sacado de la mismísima estrategia de comunicación. Parece un trabajo de encargo, uno de esos publireportajes. En este, Sánchez, como cualquier estadista excepcional, es capaz de tener al menos dos obsesiones simultáneamente: aplanar la curva aporreándola con estimaciones y demostrar que cabalga España, de forma metafórica. Claro, tú, simple mortal, no intentes nunca tener más de una obsesión, tu cerebro no podría resistirlo. El presidente quiere evitar que el ciudadano se confunda, no sea que llegue a creer que otro está al mando del caos,
algo que es de agradecer. Alguien podría decir que es exagerado hablar de caos, pero ya hace semanas que las metáforas bélicas parecen haber triunfado entre los políticos y los medios, y una guerra es un puñetero caos. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. La historia oficial se pondrá a trabajar a su debido tiempo para presentar con toda la dignidad posible esta parte de la acción militar en Salerno. Lo que todos hemos visto ha sido el caos resultante del miedo y la cobardía que se propagaron desde el mando, y lo que yo nunca entenderé es qué impidió a los alemanes liquidarnos. Este es el testimonio del escritor Norman Lewis, destinado como agente del Servicio de Inteligencia británico, a los pocos días de desembarcar en Italia, en septiembre de 1944. Más guerra. Ahora es el historiador Paul Fussell el que nos ofrece otra faceta del caos, agudizado en esta ocasión por la megalomanía. En Stalingrado, el general Paulus suplicó aliviar el sufrimiento de las tropas rindiéndose mientras aún quedaban algunos con vida. Se dirigió al Führer en estos términos: el ejército solicita permiso urgente para rendirse a fin de salvar vidas de las tropas restantes. Y añadió una desgarradora descripción del desastre, incluyendo la aniquilación de 5 divisiones enteras, con 18.000 heridos sin recibir atención en su agonía. Concluye Paulus: colapso inevitable. A esto, Hitler envió su respuesta, que era una putada monumental: rendición prohibida. El Sexto Ejército mantendrá sus posiciones hasta el último hombre y la última bala, y con su heroica resistencia hará una contribución inolvidable para el establecimiento de un frente defensivo y la salvación del mundo occidental. La respuesta del Führer encaja con el personaje delirante y con el contexto, no sorprende. En cambio, en una democracia y en plena crisis pandémica, que Pablo Casado vaya ofertando posteridad con funerales de Estado y monumentos es desolador. Todas esas víctimas merecen la dignidad de la nación, y por eso propongo que las banderas oficiales ondeen a media asta mientras dure esta pandemia. Y pido un funeral de Estado para todos ellos cuando superemos esta crisis, para resarcir la soledad que han sufrido en sus sepelios, y un monumento en su honor en el centro de Madrid, tal y como hoy han anunciado sus máximos responsables. Casado, reconociendo la derrota, la impotencia del que solo tiene pompa en lugar de mascarillas, EPIs, respiradores. Casado en el Congreso esgrimiendo que los funerales de Estado resarcen. Supongo que esta será una de sus obsesiones de estadista, pues está empeñado en resarcir, y así lo proclama en Twitter el 2 de abril. Pido para los profesionales sanitarios paga extraordinaria por su esfuerzo y riesgo para salvar vidas. Material de protección. Es inadmisible que España sea el país del mundo con más contagiados, más respiradores, refuerzo de plantillas, contratación de residentes como adjuntos. Pide, que no es lo mismo que exigir. Nuestro exégeta ve ahí el rastro de la conciencia de la imposibilidad de lo que pide, y un cierto sentido del ridículo, aunque muy ligero, a tenor de la lista. Una paga extraordinaria, que no debe confundirse con paga extra, pues el calibre político de Casado es el que es, y por ello se deduce claramente que debe ser justamente eso, extraordinaria. Vamos, que de ser él el presidente, los profesionales sanitarios reaccionarían al ver la nómina como los que ganan la lotería de Navidad, champán y sonrisas a raudales. Poco después vuelve a tuitear en la misma línea, reforzando la impresión de que es un obseso del resarcimiento. Propongo que los trabajadores de los sectores esenciales no paguen impuestos ni cotizaciones sociales durante el estado de alarma. Merecen su sueldo bruto por su gran esfuerzo y riesgo de contagio trabajando mientras los demás estamos confinados. Merecen aplausos y más sueldo. Primero pide, después propone. Me lo imagino en primera línea de combate, llamando al comandante en jefe. Comandante, pido 15 días de permiso para mis hombres por el esfuerzo y el riesgo que corren. Señor, algunos incluso están muriendo.
cascos y munición, y armas con las que disparar la munición, más tanques, más hombres. Que a los cabos se los asciende a sargentos, señor. Poco después Casado vuelve a llamar, comandante, propongo una retirada honrosa. No, no es una guerra. Nuestro exégeta de cabecera nos advierte contra esa metáfora. Si permitimos que este germen ideológico nos infecte, podría hacer que empezara a ser tolerable lo inaceptable. Hay cosas que van de suyo con la guerra, el sacrificio, la heroicidad, la unión frente al enemigo, las bajas inevitables. Eso nada tiene que ver con un hospital desabastecido del material necesario para afrontar una epidemia. Eso no tiene nada que ver con permitir manifestaciones como el 8M, el mitin de Vox, partidos de fútbol, en resumen, actos masivos. No, no es una guerra. Si lo fuera, podríamos llamar carne de cañón al personal sanitario, pero el comandante en jefe Sánchez no puede hacer eso. La victoria exige, entre otros ingredientes imprescindibles, de grandes cantidades de propaganda, y por tanto la expresión adecuada es, héroes. Sí, esa palabrita forma parte de su estrategia de comunicación, a la que, según los panegiristas, le dedica mucho tiempo, lo que no deja de ser admirable, pues tiene tiempo para todo, para sus obsesiones, para salir por la tele, para envejecer prematuramente, y para intimar con revelaciones. No sabemos si ese nutrido equipo que le asesora le ha aconsejado no revelarlas a su vez a la ciudadanía, ya saben, por los votos. Pero es que además tiene tiempo para evaluar constantemente datos y escenarios. Sí, todo esto parece francamente realista, sobre todo el constantemente, que en un gran hombre, en un estadista de raza, no resulta hiperbólico. Esta es una de esas situaciones en las que nuestro exégeta de cabecera suele recordar a Antonio Escotado. Por aquellas fechas se publicaba ya la revista clandestina de Pearl, y había en el mercado abundantes novelones anónimos verdísimos. Con todo, el erotismo de Walter tiene una cualidad inconfundible. Emplea la imaginación mientras fornica, dejando que el relato lo haga solo la memoria. El conciudadano suyo que de 1863 a 1866 publica anónimamente los 4 volúmenes de Romance of Last Days, en comparación con él, un farsante y un utópico. Este libro, como tantos otros escritos y no vividos desde entonces hasta hoy, comete el error de creer que al lector le conmueven más relatos de encuentros perfectos, con damas que encadenan innumerables orgasmos y señores provistos de una titánica potencia. Es el tipo de pornografía comercial, toscamente proselitista, donde sucede siempre lo mejor, de la mejor manera y al gusto de todos. Allí, como diría Hegel, lo negativo no resulta superado, sino meramente apartado. Para Walter, en cambio, el valor erótico está en el prosaísmo sin idealizaciones. Su biografía está jalonada por rechazos, raptos de impotencia, trances histéricos, tedios y fiascos. El comandante en jefe Sánchez se evalúa constantemente datos y escenarios, según sus panegiristas, siempre porfiando por mantener la objetividad, regalándonos un gran ejemplo del mejor periodismo. Es el momento de recordar las palabras que el gran periodista inglés P.C. Scott supo encontrar para definir la misión, los derechos y las obligaciones morales de la prensa. El comentario es libre, pero los hechos son sagrados. Así lo escribe el periodista Eugène Chammard, y allí están ellos, siguiendo esa máxima con admirable rigor, venciendo la tentación del relato, de esponjar y glasear con ficción, y nos traen los hechos de su escritura en toda su crudeza. Constantemente, la capacidad del presidente cuántico para dilatar el tiempo y distribuirlo en multitud de ocupaciones es sin duda admirable, el rastro de un hombre excepcional, casi un superhombre, pero solo casi.
pues si no pudiéramos llegar a sospechar que es mentira, no es de extrañar que tales cualidades se presenten en alguien que en cada una de sus comparecencias invoca la palabra ciencia hasta la extenuación, hasta que casi parece un fetiche infalsable. Esa evaluación constante, ¿se da cada pocos segundos o minutos? Tiene sentido preguntarse constantemente cuando en estadística las series cortas no te permiten predecir la tendencia futura. Tal vez no lo tenga. Sin embargo, la virtud innegable de ese constantemente es la de dar la sensación de que se trabaja, o mejor dicho, como diría Ada Colau, de que se trabaja activamente, esa forma de trabajar deportiva que confunde la cantidad de exudación, de movimiento, con la eficacia. Antes de tomarse unos días de merecido descanso, nuestro exégeta de cabecera, con la voz ya un tanto temblorosa por la emoción contenida, nos hizo notar una palabra como microcifras, que los panegiristas sueltan sin dar mayores explicaciones. Después suspiró, se levantó y se fue. Normalmente va, escala el aneto y, en la cima, suelta un grito a todo pulmón, e incluso, si es necesario, una andanada de bramidos. Una vez convenientemente relajado, vuelve a la hermandad sin mirar atrás. Esta loa escrita para el comandante en jefe guarda muchos más momentos para el deleite. Como bien sabéis los que nos sigáis, la hermandad Hinkelminkel apuesta descaradamente y sin complejos por la autosuperación y el autoaprendizaje. Si tú eres uno de ellos, ya lo sabes, pero si no te lo explicamos, debes transformarte en una persona 4.0, aquella que no se conforma con aprender a aprender, sino que es altamente capaz de aprender a aprender a aprender, y así sucesivamente. Es por ello que te invitamos a leer el panegírico en su completitud y a hacer tu propia exégesis de las perlas que quedan por descubrir. Te recomendamos que lo hagas acompañado de una infusión, de una tila bien cargada, a menos que seas de esos que tienen los nervios de acero, algo tan necesario para guerrear. En ese caso te felicitamos y te animamos a que no pierdas el tiempo. Aprovecha tu oportunidad para hacer grandes cosas mientras la metáfora bélica de Sánchez esté vigente, pues este político tiene una gran facilidad para cambiar de cuento según le convenga. Algunos llaman a este tipo de actividad mentir, y otros dicen, en cambio, que es el comportamiento de alguien que no es un dogmático ideologizado. Sánchez es resistente, es flexible, es pragmático. Sánchez es un eslogan que cambia con cada campaña promocional.